que la que presiona allá al otro. Arrezó, ahí se pegó. Rodolfo Rodríguez es un niño que nació en Juan Griego, en la calle El Sol, hijo de Vicente Millán de Rodríguez y José Rafael Rodríguez. Mi actuación comenzó cuando se hizo en la iglesia de Juan Griego un nacimiento viviente en el cual yo fui Niño Jesús, y ahí comenzó mi trabajo de actuación, porque en el momento exacto que nace el Niño Jesús pasaron cosas importantes que yo creo que signaron mi momento de nacimiento como Niño Jesús y también como actor. E inmediatamente en la escuela primaria y después en el Liceo Conde Castellano siguió mi trabajo como hacedor de cosas, pues cantaba, bailaba, participaba en todas las actividades culturales, hasta que llegué al Liceo Conde Castellano, que me encuentro con la profesora Josefina Comprado, que llega al liceo y comienza a crear un grupo de teatro, el grupo de teatro Apolo, que fue importantísimo porque en ese momento cuando se creó el grupo de teatro, pues nació una generación que comenzó a hacer teatro y ahí comencé yo pues a hacer mi trabajo como actor. O sea, fue una cosa bien interesante lo que pasó en ese momento y eso pues ayudó también a que fuera creciendo, construyendo hasta que me voy del estado a estudiar y fíjense que yo hice simultáneamente la carrera de comunicación social en la Universidad Central de Venezuela, inscribirme también en la Escuela Nacional de Teatro, donde hice estudios pues, en la Escuela Nacional de Teatro. Ya no es el mismo Calderón. Hablar del teatro regional acá en el estado de Esparta es hablar de las grandes manifestaciones culturales que se daban acá en Juan Griego. Podemos decir que lo podemos dividir en dos etapas. Acá en Juan Griego anteriormente estaba el poeta Francisco Lares Granado, quien tenía un grupo de teatro acá en el municipio, y él promovía ese tipo de manifestación con grandes jóvenes del momento. Entre eso estaba Berta Velázquez. Esos fueron como actrices, actores de ese momento jóvenes que contribuyeron con el maestro a que se creara ese movimiento cultural. De hecho, de ahí surgió, a través de la poesía y otras manifestaciones artísticas, que Juan Griego en ese momento era considerada como la Atenas del estado de Nueva Esparta, la Atenas de la región insular. Capitán, se perdió el pueblo, pero aún lo estoy mirando. Una vez que estoy en Caracas estudiando teatro, llega un maestro desde Nueva York, el maestro Miguel Ponce, que fue maestro mío, al Ateneo de Caracas, y comienza a deciden crear un grupo en el Ateneo de Caracas, y yo estaba estudiando. Yo comencé a hacer teatro allí con él, a estudiar con él y a hacer teatro, y precisamente en ese momento yo estreno mi primer espectáculo, que fue una obra de Rodolfo Santana titulada La Farra, y se estrena precisamente en la sala de Rajatabla, en un evento muy significativo porque eran ministros de cultura que venían de distintos países de América Latina, en una reunión que hubo allí, en el Ateneo,
Y ellos pidieron, al finalizar toda la actividad, ver un espectáculo. Y da la casualidad que era lunes, en Caracas no había espectáculos los lunes, no hacían espectáculos los lunes. Y entonces la señora María Teresa Castillo nos dice que hay un grupo y me pregunta, y nosotros tenemos la escenografía montada en la sala de tabla, me pregunta, y bueno, cuando me preguntan, nosotros decimos que sí, y de hecho van a ver el espectáculo, y ahí nos salieron un poco de invitaciones para América Latina. Eso salieron invitaciones cuando vieron el espectáculo. El espectáculo tuvo mucho éxito, y ahí vamos a decir que comienza mi trayectoria profesional. Ya yo venía haciendo cosas, pero mi trayectoria profesional comienza en ese momento en el Ateneo. Y de ahí pues fueron festivales nacionales, temporadas, igualmente salida al exterior, América Latina, recorrimos casi toda América Latina con todos esos contactos que teníamos, y hasta que al final encontramos una casa donde nos alojamos, el grupo como tal, que fue en San Bernardino. Viene a un festival de Caracas, viene Eugenio Barba, el Odin Theater de Dinamarca, que es con quien viene Adriana Molinara, es que la conozco yo a ella. Vienen a Caracas y ellos pidieron quedarse con un grupo de actores, con un grupo, pero en Caracas nadie tenía grupos que vivieran juntos ni que tuvieran nada más que nosotros, estábamos allí, y se quedaron con nosotros. Eso fue una gran suerte, porque aprender toda la técnica con ellos, que todos los días ensayábamos, trabajábamos con ellos hasta que se fueron, eso fue muy, muy vital y muy importante. Y a partir de eso también sale una invitación para un festival que se hacía en Pensilvania, Estados Unidos, una sala preciosa. O sea, estaban portugueses, españoles, franceses, rumanos también había. Se hace el festival allí con todos estos pocos maestros, y salen una serie de invitaciones en Estados Unidos y en Canadá. Y nosotros comenzamos a movernos. Y fuimos por 12, 15 días y regresamos 4 años después. Y me construiré una jaula de madera y me encerraré allí dentro, y desde allí perdonaré a la humanidad todo el odio con que siempre me trató, y perdonaré a mi padre y a mi madre el día en que uniendo sus bajos vientres me crearon. Perdonaré a mi ciudad, a mis amigos, a mis familiares. Hablar de Rodolfo Rodríguez es hablar de una institución, es hablar del mundo del teatro en Margarita. Para nosotros, contar con la presencia de este margariteño de trayectoria, haciendo teatro no solo en Venezuela, sino en Roma, en Estados Unidos, en el mundo. Nosotros vivimos 2 años en Los Ángeles, porque al final llegamos a Los Ángeles, y un teatro que se llamaba Los Angeles Actors Theater. En este teatro nos dan residencia, nos pagan en casa todo residencia. Ahí hicimos producciones primero en español y después producciones en inglés. Les Sencilla Artaud, hicimos Bernard Alba en inglés, hicimos la obra que ahora la hicimos en inglés, El arquitecto y el emperador de Asiria de Fernando Rabal en inglés. Hicimos todo eso allí, y al final los directores estaban pidiendo que nos quedáramos, que iba a haber una serie de producciones. Pero nosotros teníamos una invitación para ir a Polonia, que lo habíamos logrado con la gente de Jerzy Grotowski, y cuando me llamaron a hablar conmigo, yo le di las gracias y todo, pero que ya yo tenía un contacto para seguir. Un alumno de mi maestro, que era cubano, nos llevó en un carro con un remolque que nos llevó a Nueva York, y de ahí de Nueva York pues fuimos a Inglaterra. De Inglaterra pasamos por el río ese, por el túnel, ¿verdad? Y llegamos a Francia. Uno de los muchachos tenía padres franceses, allí hicimos todo un trabajo con ellos allí, hasta que se cumplió el momento que nos fuimos a Alemania. Y ahí seguimos nuestra vida en Alemania, estuvimos en Alemania, regresamos a Alemania, y de Alemania nos sale una invitación para Italia, en Palermo, hay una ciudad en Palermo, en la isla de Sicilia. Atravesamos toda Italia, llegamos a ese festival, también nos vio un poco de gente y comenzaron a llevar invitaciones, hasta que nos instalamos en Roma, y en Roma pues fue una maravilla. Nosotros trajimos a la gente de Grotowski a Roma, trajimos a Richard Siegel y a Stanisław Czerski a Polonia, a Roma, y bueno, hicimos una temporada larguísima. Naturalmente también actuamos en italiano, aprendimos a hablar italiano, actuamos allí, y ahí salimos a varios lugares, entre ellos Múnich. Salíamos a varios lugares de Europa
haciendo nuestro trabajo y se puede desarrollando toda una profesión, y no solamente una profesión, sino un estudio. Tomamos clases con Lee Strasberg, que era una joya de maestro del teatro, y después tomamos clases con la gente de Jerzy Grotowski, con la gente de Eugenio Barba, también tomamos clases en Alemania también, con 2 grandes directores alemanes, y ahí fuimos pues desarrollando toda una serie de actividades hasta que nos instalamos en Italia. De Italia salíamos para todas partes, hasta que llegó el momento de regresarnos al país. Ese camino que anduvo Rodolfo para arriba y para abajo, eso fue increíble. Por eso es que yo creo que para mí la gente habla mucho del grupo Rajatabla en cuanto a la importancia del teatro en el país. No hay que desconocerlo, es muy importante. Pero no hay que desconocer lo que Rodolfo pudo haber aportado, si se quiere, para el teatro a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel de Estado. Para nosotros es un artista bien completo en cuanto a la parte, si se quiere, educativa y la parte actoral. Cuando nos regresamos al país, el mismo Ateneo de Caracas, que nos quitó el nombre, porque hubo un problema, nos quitaron el nombre. Nosotros quitamos el nombre, no usábamos más Ateneo de Caracas, y después nos preguntaron que por qué no usábamos el nombre de Ateneo de Caracas. Bueno, porque nos lo quitaron. Entonces la misma gente nos pidió que nos lo pusiéramos de nuevo. Vinimos a Caracas invitados a un festival, que no nos presentamos en el festival, porque no fue una trampa para que nos vinieran. Llegamos a Caracas, y de Caracas nos vinimos con unos muchachos italianos que vinieron con nosotros, nos vinimos para acá, para Margarita. Nos dormimos en una playa por allá, por unos ranchos allá, por Tacuantar, por ahí, que tenía una casa de un hermano mío ahí. Ahí llegamos y después comenzamos, nos salieron unas becas del plan ese que creó Carlos Andrés Pérez, que era estudiar en el exterior, y nos becaron a 4 de nosotros. La idea era irnos a Estados Unidos, quería estudiar cine. Pero comenzó la idea, ¿no? Ahí donde está la antena cerca de Zoom, ahí fue nuestro primer teatro, estuvimos allí trabajando, y después de allí viene la idea se fueron 2 de los muchachos, nos quedamos yo y Adriana acá, y viene la idea de construir el teatro en este sitio. Entonces nosotros, una vez siendo Morel gobernador también, que ha sido gobernador muchas veces, iba a faltar hasta allá y me paré en la puerta y peleé con Morel. Entonces me dijo, bueno, entonces vamos a hacer hasta aquí, que ahí se ve el empate. Y lo continuaron para abajo, y ahí nació el Teatro Simón Bolívar. Hoy, 17 de diciembre de 1985, se inaugura el Teatro Simón Bolívar por los maestros Rodolfo Rodríguez y Adriana Molinar. El Teatro Internacional Simón Bolívar, en su arquitectura, cuenta con 2 salas de teatro, la Sala Adriana Molinar y la Sala Teatro de El Reventón. 6 salas de exposiciones, salones y estudio de danza, oficinas, camerinos, espacios abiertos y áreas para la recreación y el descanso. Ahora tanto en español como en italiano. Hablar del Teatro Simón Bolívar, hablar de Rodolfo, es hablar de años de emociones intensas, de experiencias intensas. Cuando yo llegué al Teatro Simón Bolívar, era el momento de la construcción. Éramos 3. Rodolfo, Adriana, yo y otra gente que pasaba por el teatro por algún tiempo y después se iba. Un tiempo bastante duro, bastante difícil, pero fue un tiempo, como se dice, de construcción, no solamente de construir un teatro, era construir a nosotros mismos. Rodolfo llegó a transformar, contribuyó a que se creara un nuevo
otra etapa más contemporánea de lo que es el teatro insular. Rodolfo venía de Europa, venía con su conocimiento de haber participado, la experiencia de haber participado en grandes grupos de teatro a nivel internacional, como Jerzy Grotowski, Peter Brook, otro que llaman Peter Hank. A través de allí surgió el proyecto Centro Internacional del Nuevo Teatro y la creación del Teatro Simón Bolívar. Llega formado con lo mejor de lo mejor en el planeta, en las artes escénicas. Y este hombre viene a desarrollar un trabajo maravilloso, a mostrarnos, a hacer teatro. Aquí no se hacía teatro profesionalmente hablando o de manera formal. Él poco a poco, tornillo a tornillo, tabla a tabla, ellos construyen lo que es hoy el Teatro Simón Bolívar. Conozco de todo el funcionamiento del Teatro Simón Bolívar desde sus inicios, pues comencé como representante. Mi hija mayor hacía danza en el Centro Internacional del Nuevo Teatro, que hacían teatro y danza también. Esto funcionó en un local que está en lo que es actualmente el supermercado Sun Market, aquí en Juan Griego. Ahí funcionaba Rodolfo Rodríguez con su pareja Adriana Molinar, oriunda de Panamá y una persona excelente, una artista completa, y los dos eran unos creadores. Funcionó por unos cuantos años, luego se tuvo que entregar ese local, y como el señor Rodríguez tenía por herencia un terreno donde actualmente funciona el Teatro Simón Bolívar, comenzaron a soñar. Fue una época muy bonita. Los técnicos, el personal artístico de mantenimiento, trabajamos con muchas ganas de hacer las cosas bien. Se aprendió mucho, por supuesto. Inclusive después de allí se diseminó por toda la isla con el grupo que venía haciendo con él esta cantidad de obras. Estos jóvenes comenzaron a llevar las obras hacia otras partes del estado de Nueva Esparta, hacia otros pueblos. Pero si se quiere, el emporio de donde surgió todo y de donde floreció, puedo decirte tranquilamente, sin temor a equivocarme, que fue en Juan Griego con Rodolfo Rodríguez. Aprendí muchísimo, de verdad que el Teatro Simón Bolívar es una escuela para quien sea. El que entre al Teatro Simón Bolívar y no absorba lo que Rodolfo enseña es algo que de verdad, por lo menos a mí en lo particular, aprendí mucho en el teatro, y con Rodolfo más. Hicimos giras a nivel nacional, Barcelona, Maturín, Puerto La Cruz, Cumaná, y fueron muchos trabajos también que se hicieron al teatro muy interesantes, pues muchas obras de teatro. Se hizo un trabajo también internacional con el Teatro de Italia, el señor Francesco Berdinelli. Ahí me dio la oportunidad de trabajar como técnico de tramoyista, y me dio también la oportunidad como técnico de iluminación, de sonido. También me dio la oportunidad de hacer actor en varias obras de teatro como Media Isla. Y para mí Rodolfo Rodríguez fue un maestro porque me enseñó muchas cosas. Viajé bastante fuera del país con la compañía de teatro, y lo digo de verdad, un tremendo maestro, amigo, compañero de trabajo.
que es una panameña que dio mucho de su persona para la construcción y por el teatro de acá de la región. Era una persona que ella venía también del grupo de Peter Brook. La conozco en un espacio que nosotros tenemos en Caracas, que estábamos todos los actores juntos, y Eugenio Barba llegó a la casa con nosotros. De ahí yo conozco a Adriana, nos hicimos amigos, ella se regresó por el grupo para allá, y después pasó un tiempo, nosotros fuimos a Estados Unidos, hicimos ese viaje y llegamos a Italia. Y nos tocó una presentación precisamente en la Universidad de Roma. Cuando estábamos actuando en la Universidad de Roma, siendo el arquitecto del emperador de Asiria, en el teatro, que termina la función, es impresionante porque Adriana estaba sentada en primer lugar en el piso. Cuando me vio, nos vimos, saludamos, y ahí comenzó toda esa amistad. Ella se suma al grupo, estaba en Italia incluso, hace canto los hijos allá con nosotros en Italia, y después de allí, nosotros venimos a Venezuela. Yo regresé un 11 de diciembre y ella regresó como en enero. Fue que pudo llegar a Venezuela y se viene para acá, que no existía el Teatro Simón Bolívar. Comenzamos desde allí donde estábamos, donde está la antena esa que está allí cerca de Zoom. Ahí está el primer teatro que teníamos acá, estaba la compañía nuestra que se llama Centro Internacional del Nuevo Teatro. Y de allí comenzamos a trabajar juntos, a hacer espectáculos, a ir a festivales incluso nacionales e internacionales. Adriana pues fue una mujer que no solamente trabajó para el teatro, trabajó para mucha gente de los barrios, por ejemplo, gente que hacía teatro o danza en los barrios, en Macanao. La gente se metía para Macanao en el carrito, iba a buscar un domingo, se iba para Macanao. Un día Adriana se nos fue. Nos fuimos a bañar ahí en Playa Escondida, al lado de Playa Caribe. Era un día maravilloso, empezó maravilloso. Adriana llegó temprano a levantarnos, todavía nosotros dormíamos. Vamos muchachos, levántense. Vamos a la playa, no podemos estar aquí a hacer nada. Y nos fuimos. Pasamos, digamos, la parte de montaña hasta llegar ahí a Playa Escondida. Y Adriana ahí se despidió. Miguel, vamos a bañarnos. La acompañé al agua, pero sentía que el mar se la iba a llevar. Y efectivamente así fue. Regresamos, ella se acostó en la arena y se fue. Fue un golpe muy duro para nosotros porque Adriana fue símbolo pues, de todo lo que se hizo acá, y fue prematuro lo que pasó con ella, que se fuera de esta vida en un momento menos esperado. Eso golpeó mucho, nos golpeó mucho a todos en general, y nos golpeó y todavía siempre pues, está con nosotros, está aquí todavía viva en las salas, en las fotografías, en todo espacio está viva su presencia y todo lo que hizo. A veces muchas cosas que yo no pude hacer y ella las logró porque tenía más paciencia que yo. Adriana Molinar, la verdad que era hormiguita. Ella iba por todos lados para darse a conocer y dar a conocer su proyecto, su gran sueño que tenían ellos dos. Y se logró la construcción, que fue por etapas, del Teatro Simón Bolívar, como lo conocemos actualmente. Los recursos de construcción vinieron de la gobernación del estado Nueva Esparta, en la época de Morel Rodríguez y Fucho Tobar. Hay que tomar en cuenta que alguien se quite un pedazo de tierra de su herencia y hacer un teatro para la comunidad. Esa es otra cosa que hay que aplaudírselo a Rodolfo. Rodolfo tomó
parte de su herencia, de sus terrenos, creo que él era junto con un hermano más, y se agarró su terreno, hizo una edificación, donde en esa edificación, modestamente está una obra mía en la parte de adelante, una escultura que fue donada allí, y además de eso, toda esa galería que está dentro, que es muy importante también, pues porque además de eso era coleccionista de las obras que iban quedando con el salón, los artistas que venían haciéndole la donación. O sea que Rodolfo ha significado muchísimo, si se quiere, para la ciudad de Juan Griego. El Rodolfo que yo conozco es un Rodolfo que no tiene edad, porque los verdaderos artistas tienen esa particularidad. Pueden tener la edad que sea, pero siempre conservan su esencia, porque la edad no dice la juventud que tú tienes, las ganas que tienen de seguir adelante. Entonces, ese es Rodolfo para todos nosotros. Su influencia, pues, a nivel regional ha cambiado muchísimas cosas. Ha sido tan perseverante en mantener el teatro, en enseñar, y la prueba está pues que muchísimas personas, muchísimos jóvenes han crecido en las artes con su enseñanza, y hoy día se desarrollan en diferentes ámbitos fuera de nuestras fronteras, pues en otros países. Una de las cosas que más admiro de Rodolfo es el empeño que ponía para que nosotros, digamos, sus aprendices, no nos quedáramos solamente en actuar, en hacer parte del elenco de las obras, sino que insistía mucho en que nosotros también teníamos que comenzar a dirigir, crear nuestros propios grupos. Y con el apoyo de Rodolfo logré enfrentar también yo los grandes clásicos. El primo reto fue Prometeo encadenado, después hice Medea, después otras obras, y después viajar a Italia. Y esto aquí es como una extensión de eso que nació allá en el Teatro Simón Bolívar. Ahí comenzó toda una carrera que me ha mantenido también siempre en viajes al exterior, siempre voy a festivales internacionales, muevo gente, muchos de mis alumnos casi todos están en Europa, haciendo teatro o danza, hay como 4 o 5 que se formaron aquí conmigo que están en Europa, y que eso me alegra muchísimo que estén en Europa. El último, Alexander Rodríguez, que fue director de cultura aquí, está ahorita en Leipzig, Alemania. A mí me ha servido de mucho haber conocido a Rodolfo Rodríguez, porque no solamente porque me enseñó esto que soy hoy día, esto que yo estoy desarrollando hoy acá en este país, que es el teatro, sino que también me enseñó, me guió para el campo de la escritura, y gracias a eso yo he podido escribir también teatro y he podido representar mis obras y he podido presentarlas en distintos lugares del mundo. Y bueno, gracias a esa enseñanza, gracias a ese conocimiento que él puso en mis manos, yo he podido desarrollar también mi profesión. Y eso no solamente sucede conmigo, sino sé que sucede con mucha gente también en el país. De Rodolfo y el Teatro Simón Bolívar lo conozco desde niño, el teatro sobre todo, porque siempre nos llevaban de la escuela allí, y hablar con Rodolfo es como recibir una cátedra. Y yo en ese momento me gustaba mucho leer libros de historias de teatro contemporáneo y bueno, todo lo relacionado con el teatro. Y bueno, y él tenía esa experiencia, no solamente de que tiene el conocimiento, que es muy culto, sino que él la vivió. Él trabajó con varios directores importantes por toda Europa, vio clases con el famoso Lee Strasberg en Los Ángeles, el que fue el fundador del Actor Studio y el que trajo el método Stanislavski, que llevó el método Stanislavski a los Estados Unidos. Y bueno, y él compartió con ellos, recibió pues el conocimiento de ellos mismos. Entonces,
pues hablar con él era recibir toda esa cátedra, todo ese conocimiento de que yo tenía en los libros de teoría, pero él lo tenía ya vivido. Ojalá quisiera Dios que por mucho o por poco, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen. Si hay algo que tiene Rodolfo Rodríguez es esa creatividad para escribir, esa sutileza, esa versatilidad, no solo en la escritura, sino en la dirección. Tiene un concepto del espacio, del tiempo, un concepto de las emociones, muy destacado y muy maravilloso realmente. Algo que a mí me sorprendía mucho siempre era cómo él podía desarrollar y transmitir esa emoción, esa vida que había en cada texto que él tenía, tanto el que él escribía como los clásicos griegos. Por ejemplo, él hizo Medea Isla, tuvo la dirección, también tuve la oportunidad de participar allí, mezcló textos griegos y era hermoso realmente ver. De hecho eso está en un documental que se hizo también, un video que le hizo la productora Charles Production. Yo lo grabé, estuve allí con nuestro Charles, y fue una obra magistral. Tengo que repetir esa palabra porque no consigo otra como describir. Pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Trabajo que se realiza con este montaje es bastante interesante, ya que al trabajarla con el maestro puedo comprender diferentes aspectos que tiene este tipo de arte, ya que no es solamente danza y no es solamente teatro, sino como una mezcla de ambas que refleja la poesía hecha movimiento, la poesía hecha cuerpo, y es lo que en este montaje que se quiere expresar, en lo que este montaje se viene trabajando. El maestro Rodolfo no deja pasar ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de bachecito, nada. Cada detalle va armando la escena hasta que queda a la perfección. No pasa nada por alto, y es algo que no muchos pueden tener esa cualidad de que, bueno, mañana lo sacarás. No, lo sacas hoy. Rodolfo no solo se dedicó al mundo denso de la teatralidad, con su discurso, con su propuesta conceptual, disruptiva siempre, innovadora. Siempre fue un hombre referente al mundo de la teatralidad, con una proyección increíble. Todo esto se logra, gracias a la energía, a la personalidad de este gran hombre culto, formado para las artes. Rodolfo no es solamente teatro, actuación, dramaturgia, teatro. Rodolfo es mucho más. Tenemos al escritor, al poeta, al dramaturgo, al ensayista, al historiador. Y tenemos a un hombre que es sencillo, humilde, respetuoso y solidario. Ha constituido en un cronista, porque él absorbe de nuestros personajes populares, del quehacer de nuestra gente, en principio tal vez para plasmarlo en sus obras teatrales, pero luego los ha llevado a la literatura, y entonces tiene un gran acopio de la cultura popular.
Estamos aquí en la sala Adriana Molinar del Complejo Cultural Teatro Simón Bolívar. Una sala emblemática que fue prácticamente el inicio de un nuevo movimiento cultural en cada una del parque. Aquí en este teatro, en esta sala, pues se presentaron agrupaciones de cualquier parte del mundo. El ballet clásico del Concurso de Hielo, ballet internacionales de cualquier parte, el teatro, festivales. Haber contado con esa presencia de estas grandes compañías en el Estado nos garantizó un público permanente que vivió este momento histórico de la Atenas en Margarita. Mi primer recital fue como mi lanzamiento como solista bajo la producción de Régulo Briceño, en el cual se grabó inclusive para televisión, y fue en el Teatro Simón Bolívar. Realmente nada, acompañada de la magia, de la iluminación, de lo que un escenario preparado para el espectáculo podía aportar. Siempre dirigido por Alberto Valderrama Patiño, pero allá atrás Rodolfo, él incluso me dio algunas indicaciones de desplazamiento de escena. Y bueno, mucha historia, mucha bella historia. Una coproducción ítalo-venezolana. Ítalo no, ítalo. Bueno, ítalo-venezolana. Pues dice ítalo. Al maestro Rodolfo Rodríguez lo conocí hace muchísimos años, cuando él tenía la editorial Los Ojos de las Lechuzas. Lo conocí por medio de la poesía. Él iban a publicar un libro mío y vine con él, pues pasamos muchísimas horas revisando, porque él es una persona bien exigente, le gusta que todo quede muy bien, y una cosa llevó a la otra. Ahí me inició y me monto por primera vez en las tablas. Participé en una coproducción ítalo-venezolana apoyada en un libro del maestro Rodolfo Rodríguez que se llama La Casa Alta donde los árboles hablan. El ave no vuela, camina en círculo, toma a la jaula que habitó el suyo, que extraña heredar la signa. Pobre ave, olvidó el intento, que emigró con los pájaros, y allí permanece presa en la libertad de su deseo desconocido, perdido y con... La poesía del maestro Rodríguez es una poesía exquisita, exquisitamente dolorosa a veces. La poesía de Rodolfo es una poesía profunda, erótica, amorosa, pero al mismo tiempo con vestigios de esas respuestas que a veces nosotros estamos buscando, que nos llenan y que también de alguna manera u otra hace denuncias acerca de las injusticias que vemos muchas veces en la sociedad. Te toca, la poesía de Rodolfo te toca. Y en contraparte de eso, también escribe libros de cuentos para niños. Entonces, su misma capacidad de actuación la lleva también en cierta forma hacia la escritura. Rodolfo también es un hombre con una gran creación literaria en el campo poético. Bueno, tiene así como tantos libros ya publicados, como una gran cantidad de libros poéticos que aún pues están sin editar. Pero nada, es un hombre que no se detiene, que sigue adelante, que a pesar de las adversidades, sigue adelante con su creación literaria, con su creación teatral. El maestro Rodolfo se caracteriza mucho por ser un artista bastante integral en todo lo que es el arte, tanto teatro como danza, incluso también en la música tiene bastantes conocimientos. Dentro del campo del teatro, Rodolfo se ha esforzado por mostrar no solamente lo que sucede en el escenario, sino también lo que sucede detrás del escenario. Esas cosas que el público normalmente no ve, de las que el público no se entera, pues Rodolfo se encarga, a través de esa investigación que ha ido desarrollando dentro del campo del teatro, se encarga de darlas a conocer, lo que sucede detrás del escenario, lo que sucede también en la vida del actor. Así como
Vivimos momentos bastante difíciles. También vivimos momentos de mucha gloria, de mucha alegría. Momentos, digamos, de victoria. Porque a pesar de que no teníamos nada prácticamente, con ese nada lográbamos construir espectáculos que tenían una gran calidad. Vino Gabriela en otra etapa, a Gabriela Montilla, la licenciada Gabriela Montilla, con su conocimiento de lo que es el diseño gráfico, la estética del vestuario, observara como la parte estética en ese momento. Fue en ese momento mi esposa, la madre de mi hija Camila Rodríguez Montilla, y también estuvo Yolanda Prieto, o sea, son gente que era productora, son gente que ayudó mucho en el proceso del teatro. Yolanda Prieto con todo su trabajo de producción y Gabriela Montilla con todo el trabajo que realizó aquí como escenógrafo que era unos trabajos escenográficos de primer orden, que todavía hay algunos espectáculos que nos volvemos a poner, y el vestuario, la escenografía sigue siendo de Gabriela Montilla, quien hizo aquí una labor extraordinaria. Tenía otra visión de lo que era la escenografía y ella contribuyó mucho a lo que, por ejemplo, que lo que el espectador iba a ver en escena observara como la parte estética en ese momento. Para mí es una gran victoria haber logrado no solamente construir este espacio, que fue centro de la cultura acá en el estado de Esparta. Aquí vinieron los espectáculos más insólitos del mundo. Esa actividad ha ido mermando, ya no es lo mismo. Las danzas se tuvieron que salir del teatro, aun cuando venían con el nombre Adriana Molinar, que fue la original, el motor de todo lo que se hizo aquí. Y esta sala, pues, con el tiempo sufrió algunos ataques del vandalismo y dañaron los aires acondicionados y algunos desastres que acontecieron internamente, pero ya estamos comenzando a arreglar los pisos, estamos ya en el trabajo de iniciar. Ojalá que se pueda tener y regresar a lo que fue antes, con una actividad grande, una actividad bonita, incluyente, para el deleite de todos. Eso es importante y vital para nosotros, que se den aquí todas las artes que se daban antes y que se den con calidad, con belleza y con amplitud. Significa para Nueva Esparta la proyección cultural internacional. Vamos a volver. Para los que no creen, sí vamos a volver. Vean esta cara, sí vamos a volver de nuevo a reconstruir, ya lo estamos reconstruyendo. Y hay la gente que está aquí ya ha visto los espacios como han ido creciendo. Bendigo la vida de Rodolfo y que Dios le siga permitiendo alcanzar lo que ha logrado, y gracias, muchas gracias. Así que gracias, Rodolfo, por todo eso. Vaya mis bendiciones para Rodolfo Rodríguez, que Dios le siga dando mucha vida, mucha salud y por supuesto mucho bienestar. Es uno de nuestros artistas contemporáneos bien formado para la labor del teatro. Gracias, Rodolfo, gracias, estamos orgullosos, te queremos muchísimo y estamos felices de que sigas entre nosotros compartiendo tu alegría, tu chispa, tu grandiosidad. Y el día que no esté Rodolfo, vamos a sentir un enorme vacío. Yo creo que no solamente en el lugar donde él nació, que es este Juan Diego querido en el municipio mexicano, sino que es Nueva Esparta y mucho más allá. Porque por donde quiera que pase Rodolfo, va desgranando sus proyectos. En la noche de tus ojos, encendida de mí, se descorre la puerta de la soledad. Nadie habla, nadie saluda. Solo yo duermo trepado al techo de la vida que no está. Detrás de la sombra habla una luz, una suerte de deseo del día anterior. Cuando los espejos se miraban,
y el álbum de lo hecho respiraba júbilo. Aquí pues se cumplió ese sueño de niño, lo cual es una buena cosa a los niños que tienen sueños, de que quieren bailar, de que quieren ser músicos, de que quieren pintar o que quieren ser actores, que no pierdan ese sueño, que sueñen que en algún momento van a tener una orquesta, que en algún momento van a tener una compañía de ballet o que en algún momento van a tener una sede como el Teatro Simón Bolívar.